paso del huarache. En este video te contaré un poco de unas criaturas de otro mundo. Son maravillosas, mágicas y sorprendentes. Me refiero a los alebrijes. ¿Pero qué son realmente estos seres? ¿Y de dónde surgieron? A continuación, te contaré su historia. Los alebrijes. El alebrije es una artesanía mexicana surrealista y se encuentra entre unas de las más cautivantes y más cotizadas por su originalidad y extravagancia. Pueden estar elaboradas de cartón, papel o madera, con diferentes técnicas para su modelado y creación. Los alebrijes son animales zoomorfos o animales normales, con la peculiar característica que deben contener colores muy pintorescos y llamativos, al puro estilo mexicano. Algunos en su fisonomía pueden estar constituidos entre una mezcla de dos o más animales o de animales con plantas, y mejor aún, algunos de seres imaginarios concebidos desde el lado más creativo y llevados a la realidad en forma de estas preciosas figuras. Pueden encontrarse por igual en mercados de artesanías, puestos callejeros y galerías de arte, hasta en colecciones de museos alrededor del mundo. A pesar de su popularidad, se podría pensar que se trata de una antigua tradición. Los alebrijes, en realidad, fueron inventados hace apenas unas décadas, durante la primera mitad del siglo XX. De hecho, su origen es bastante peculiar, y aquí te cuento el porqué. Como ya te conté, los alebrijes son criaturas híbridas, conformadas por elementos fisionómicos de diferentes animales, es decir, una combinación de varios animales en uno solo. No solo fantásticos, sino también reales, que forman un ser alucinante. Los alebrijes representan el espíritu innovador y el alma creativa. ¿Cómo se hace un alebrije? Todo empieza con una base de alambre quemado que se dobla y moldea para formar el esqueleto de la figura. Posteriormente, se cubre con varias capas de periódico y engrudo, usando cartón para darle volumen. La figura de base se pone a secar al sol y una vez seca se le agregan elementos más detallados como ojos, picos, alas y garras. A continuación se alisa la superficie de la figura y después se cubre con una capa de pintura blanca de base. Finalmente, el alebrije es pintado de varios colores diferentes y decorado con puntos, rayas y otros patrones. Al no usarse moldes para su creación, cada alebrije es único e irrepetible. Los alebrijes aparecieron en forma de artesanías gracias a su creador, el artesano cartonero Pedro Linares López. Pedro Linares López nació en 1906 en la Ciudad de México. Cartonero de profesión, Linares trabajaba en un taller en el barrio de la Merced, cerca del centro histórico de la ciudad. Al igual que su padre y abuelo, el artesano se dedicaba a la creación de objetos de papel maché, incluyendo piñatas, esqueletos, máscaras y figuras. En 1936, a la edad de 30 años, contrajo una enfermedad que lo mantuvo postrado y al borde de la muerte, por no contar con la posibilidad económica para recibir atención médica especializada. Todo parecía perdido para don Pedro y su familia. A pesar de todos los cuidados que recibía, el final de sus días parecía acercarse. Mientras la familia se preparaba para lo peor, don Pedro se hundió en un sueño muy profundo. Hay quienes incluso dicen que estuvo muerto por algún tiempo, despertando en medio de su propio velorio. Pero esos son solo rumores. Fue en este momento que la suerte dio un vuelco. La salud regresó al cuerpo del artesano, trayendo también la idea que lo haría famoso en México y en el mundo. Pedro Linares describió que durante su inconsciencia tuvo la sensación de haber estado en un bosque tranquilo, atravesado por veredas rocosas, en donde frecuentemente escuchaba ruidos extraños. Al buscar el origen de aquellos sonidos, aparecieron frente a él criaturas extraordinarias que repetían incesantemente una misma palabra: alebrije,
Don Pedro asegura haber visto un burro con alas, un gallo con cuernos de toro y un perro con cuerpo de león, entre otras extrañas criaturas, que gritaban. Repetían una y otra vez la palabra alebrijes, 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 alebrijes. En ese mismo sueño se le apareció un hombre que le indicó la salida de aquel mundo fantástico, argumentando que aún no era su momento para estar ahí. En ese momento recobró la conciencia. Linares eventualmente se recuperó de su enfermedad y en cuanto recobró sus fuerzas, regresó a trabajar y comenzó a recrear aquellas criaturas extrañas, utilizando la técnica de cartonería que ya dominaba. A estas nuevas esculturas les puso el nombre de alebrijes, tal como recordaba haberlos escuchado en aquella aventura onírica. Y así fue como se materializaron los alebrijes en nuestro mundo a mediados del siglo XX. Poco tiempo después, esta artesanía alcanzó una popularidad inusitada que llevó a Pedro Linares a exponer sus obras en diferentes partes del mundo. En 1990 le fue otorgado el Premio Nacional de Ciencias y Arte. 2 años más tarde, en 1992, don Pedro falleció, quizás llamado por sus alebrijes para regresar definitivamente a ese pacífico bosque. Pero ¿cómo fueron los primeros alebrijes? Sus primeras creaciones eran tan terroríficas que las personas no querían comprarlas. Algunas de estas primeras piezas las compraron Diego Rivera y Frida Kahlo, quienes desde entonces se volvieron seguidores de su trabajo y no dejaron de solicitarle este tipo de trabajos a Pedro Linares, revolucionando la cartonería y el arte popular. El alebrije es, junto con el arte huichol, una de las manifestaciones de arte popular más famosas en México. Diego Rivera decía que nadie más que Linares podía realizar las figuras que él pedía. El trabajo que Linares efectuó para Rivera se encuentra en el Museo Anahuacalli de la Ciudad de México. Conforme fue mejorando la técnica y las figuras fueron menos terroríficas, los alebrijes adquirieron fama no solo en México, sino que su fama se volvió internacional, como resultado de los Juegos Olímpicos de México 1968, cuando Pedro y sus hijos fueron contratados por Dolores Olmedo para crear figuras esqueléticas de tamaño real de los atletas olímpicos. Si bien estas figuras animadas han sido comunes para el Día de Muertos, era la primera vez que se hacía a gran escala. La tradición llamó todavía más la atención después del documental hecho por la cinematógrafa británica Judith Bronowski en 1975 sobre la familia Linares. Su trabajo llegó a ser buscado por museos y otras instituciones de arte en los Estados Unidos y Europa. Aunque los alebrijes surgieron en la Ciudad de México, otro lugar igualmente famoso y donde cobró gran popularidad por la creación de estos mágicos seres es el estado de Oaxaca. La artesanía se introdujo en Oaxaca en la década de los 80, gracias a un taller organizado por la cineasta a partir de los diseños de Pedro Linares. En ese momento, la técnica de cartón se adaptó al tallado de madera de copal, naciendo los famosos alebrijes de Oaxaca, nombre que comparten con su equipo de fútbol. Se estima que hoy existen unas 150 familias de artesanos que se dedican de lleno a la producción de alebrijes. Aunque han pasado varios años desde la partida del creador original de los alebrijes, la presencia de estas criaturas surrealistas está más viva que nunca. En la Ciudad de México frecuentemente se organizan exposiciones y hasta desfiles con alebrijes monumentales. Actualmente el colorido estilo de los alebrijes se puede ver reflejado en muchas otras artesanías populares, como máscaras y grabados. En el arte urbano, los alebrijes también son un tema recurrente para embellecer muros y fachadas. Los alebrijes han incluso llegado a la pantalla grande. Es como si el sueño de Pedro Linares siguiera reproduciéndose incesantemente. Hoy en día, los alebrijes forman parte innegable del imaginario cultural y artístico de México, y se trata de una artesanía en constante evolución.
Desde el 2007, el Museo de Arte Popular de la Ciudad de México organiza un desfile de alebrijes monumentales con la intención de promover las artes y la cultura folclórica mexicana. En él, cientos de artesanos construyen alebrijes de hasta 4 metros de altura y los pasean por el centro histórico de la ciudad, en un evento lleno de danza, música y color. Hace un par de años, el museo decidió llevar este evento un paso más lejos, al organizar desfiles nocturnos, esta vez con alebrijes iluminados, del mismo gran tamaño, pero hechos de cartón y luces LED. Estas enormes construcciones demuestran que la tradición de los alebrijes está aquí para quedarse. A lo largo de los años, los alebrijes se han convertido en una tradición popular heredada a toda nuestra cultura. A la edad de 86 años, en 1992, don Pedro Linares dejó este mundo, pero estamos seguros que se reencontró con los alebrijes que 55 años atrás le hubieran acompañado en su camino al otro mundo. Ahora sus hijos y nietos continúan con la elaboración de estas extraordinarias piezas mexicanas. Agradezco que me hayan dejado compartirles un poco de la cultura mexicana y hayan aprendido algo nuevo acerca de los alebrijes, porque el arte de los alebrijes es el arte de creer en los sueños. A todos, muchas gracias. Espero que te haya gustado este video. Si te gustó, comparte y dale like. Esto es Al Paso del Guarache.